Tardes, ¿cómo está Sonia? ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Lisbeth? Ya, hoy día vamos a hacer un nuevo tema relacionado a todo lo que es farmacología del dolor, la inflamación, AINES y opiáceos, ¿ya? Mariluz Millones, ¿cómo están? Mayerlin, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hija Caterín, ¿cómo estás? Uh-huh. 3 y 5 y empezamos, ¿ya? Dentro de la farmacología, el dolor, como ustedes saben, es una sensación desagradable, es una sensación que solamente el sistema nervioso es el que codifica ese dolor a nivel cerebral, pero para sentir dolor periférico tiene que tener algo o alguien quien le envíe esa información hasta el cerebro, ¿verdad? Para esto, si nosotros vemos, así como hay dolor, generalmente viene a través de una inflamación. Muchas veces cuando hay un golpe, cuando hay una estructura que haga daño al tejido de la piel, entonces va a haber un proceso patológico que es también fisiológico, ¿ya? En donde el organismo va a luchar contra los agentes irritantes, los agentes que están irritando en ese momento, ya externos, ¿ya? Pero claro, no siempre va a ser interno, también no siempre va a ser externo, sino que también puede ser interno. Entonces tenemos esas dos, esos procesos patológicos y fisiológicos que pueden ser internos y externos. La inflamación, ¿cuál es el propósito de la inflamación de nuestro cuerpo? Este proceso tiene como función el controlar, el eliminar, el activar sobre todo el sistema inmunológico y el de proteger a todo nuestro organismo. En el proceso de inflamación, hay los cuatro, incluso se ha ido cinco factores externos e internos dentro de la inflamación. Uno de ellos es el dolor. Todo golpe, toda magulladura, toda sensación desagradable produce un dolor. A ese dolor llega a todo el proceso inflamatorio y hay una inflamación y ahí va a haber lo que se conoce como el calor. Entonces ya tenemos dos, dolor y calor. A esto el enrojecimiento de la zona va a traer como consecuencia de que todos los factores de las células blancas van a querer recolectarse en esa zona, ¿no? Van a querer juntarse en esa zona. Entonces se van a marginar, se van a, en un movimiento de los leucocitos o los neutrófilos o los procesos inflamatorios, los mastocitos, todos se van en una forma de diapedesis que se llama a ese movimiento que tienen ellos, ¿ya? Y después van a ingresar a la zona de inflamación y van a producir una fagocitosis. Entonces tenemos la inflamación produce dolor, calor, que son signos flogósicos, ojo, son signos flogósicos, el dolor, calor, el rubor, o sea, la coloración,
la tumefacción y la pérdida de función. Si es un miembro superior o miembro inferiores, hay una pérdida de función. Entonces, habíamos hablado de esta clínica de la inflamación que se llama flogosis, para que ustedes sepan, ¿ya? A ver, vamos a poner acá, flogosis. La flogosis es todo lo que es la clínica de la inflamación, flogosis. Y esta flogosis son signos y síntomas de la inflamación, que es el calor, el dolor, el rubor, la tumefacción y la pérdida de la función del miembro superior o miembro inferior involucrado para tal fin. Entonces nosotros tenemos que esta clínica de la inflamación está contrarrestada por algunos agentes, fármacos. Ahorita vamos a ver la cascada del dolor, cómo es la sintomatología, la sinología y sobre todo cómo se produce este dolor, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver un poquitito de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Este grupo de medicamentos es ampliamente usado en nuestro medio y se utiliza para tres fines: para el dolor, para la inflamación y para la temperatura. Dolor, la inflamación y la temperatura. Por eso se llaman AINES. Son analgésicos, antiinflamatorios y para la fiebre antitérmicos, ¿ya? Pero de todos los AINES no esteroideos hay uno exclusivamente que quiero que ustedes me lo estudien porque nosotros lo manejamos bastante a nivel local, a nivel de casa, a nivel de escuela, ¿no? A nivel que no se requiere de no se requiere de receta médica. Entonces, AINE, ¿no? Antiinflamatorio no esteroideo. ¿Cuáles son las acciones de estos AINES? Van a tener, como ya habíamos dicho, acción analgésica, acción antipirética, acción antiinflamatoria. Se ha agregado dos nuevas acciones, una acción antiagregante plaquetaria. Acuérdense ustedes, ¿a qué se refiere antiagregante plaquetaria? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere como antiagregante plaquetario? A ver, espero alguien que se anime. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija, ¿cómo te llamas? Daniela Chara. Daniela, dime, ¿por qué se le llama antiagregante plaquetario? Bueno, porque tiene que ver que algo así como cuando la sangre se coagula mucho, el antiagregante plaquetario ayuda a que esta no sufra por ese proceso, sino que sea fluida, ¿no? Para que no obstruya algún vaso sanguíneo, alguna arteria. Ya, ya. ¿Alguien más tiene otra idea? Chara, ¿no? Sí, profesor. Iba a decir que la aspirina es justamente eso, un antiagregante plaquetario. Sí, la aspirina es un antiagregante plaquetario. Está bien tu respuesta, pero ahí le falta algo, ¿no? Alguito le falta. Ya, mira, acá tenemos una vena, una arteria, lo que usted, un vaso sanguíneo, ¿ya? Alguien me está... Hay alguien, Vanilis me dice aquellos que modifican la coagulación de la sangre. Es que la coagulación, sí, también, pero la coagulación de la sangre no solamente se da por como un antiagregante plaquetario, sí, también se da, pero hay muchas modificatorias del antiagregante plaquetario, ¿no? Por ejemplo, ahora, voy a decirles, si la piel está por acá abajo, por ejemplo, ya la piel. Entonces la piel hay una irrupción, o sea, hay una disgregación de la piel y se hace una herida uno, ¿no? Ya, entonces al hacerse la herida,
al hacerse la herida la persona, ¿qué ocurre? Que va a hacer, ¿no? Al hacerse la herida esta persona, va a hacer que haya una salida de sangre, ¿no? Más o menos, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Va a haber salida de glóbulos rojos, glóbulos blancos, va a haber las mismas plaquetas que están cayendo, el suero, ¿no? El suero. Todo eso va a salir por esta herida, ¿no? Porque ha habido una lesión del vaso. Inmediatamente nuestro organismo no se queda así, no se queda así. El organismo lo que hace es agregar vía sanguínea a este agujero, vamos a decirle así, un agujero en la parte del vaso sanguíneo, va a comenzar a agregar plaquetas, uno encima de otro, de tal forma que la sangre va a hacer que salga, ¿no? Eso es lo que le faltó a nuestra compañera, decir que para evitar que la sangre salga. Ese es lo normal. Eso es lo normal. Las plaquetas hacen esta función, ¿no? Ya, pero ¿por qué antiagregante plaquetario? Casualmente, si esto es fisiológico, muchas veces se puede convertir en patológico también. Hay enfermedades en donde va a producir que las plaquetas sobreabunden demasiado, se sobrepongan, ¿no? Fíjense ustedes, si aquí este acúmulo de plaquetas está elevándose. ¿Qué quiere decir? Que fíjense ustedes, ¿qué va a producir acá? ¿No? Una obstrucción a nivel vascular. ¿Por dónde va a pasar la sangre? Si todos se están acumulando ahí, ¿no? Casualmente la sangre ya viene por acá, ¿no? Entonces por acá debe venir la sangre y ya no tiene otro remedio que caminar así, de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar esto, hay enfermedades que agregan muchas plaquetas, ¿no? Y eso es lo que producen muchas veces los famosos infartos, ¿no? Ahora, nosotros en el trayecto de nuestra vida, muchas personas van a tener que ponerse, por ejemplo, los marcapasos, ¿no? Se ponen marcapasos para que su corazón esté latiendo bien. Entonces, la fibrosis y todo este marcapaso se va a juntar con las plaquetas, ¿no? Entonces aquí van a formar bastante plaquetas encima de este material que es completamente diferente a nuestro organismo, ¿no? Que no es parte de nuestro organismo. Entonces lo va a llenar de plaquetas y al final esto también pueden salir disparados. Por ejemplo, este de acá se puede romper, ¿no? Este de acá se puede romper y al romperse puede producir una especie de, ya lo que tenemos un émbolo, ¿no? Un émbolo, ¿ya? Ese émbolo sale disparado y va a llegar a estructuras más pequeñas y va a taponear esas arterias, esas venas, va a ser taponeadas por este émbolo que va a salir como una trombosis, ¿no? Hay más chiquitito el torrente, el vaso vascular, ¿no? Y entonces este émbolo de acá, que están aquí encerrados, va a complementarlos y se va a cerrar el flujo sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo no va a tener por dónde pasar. Entonces, ante estas cascadas de coagulación, hematopoyética y todas esas cosas, se ha estudiado de que los AINES sirven como un antiagregante plaquetario, porque no haya esto, ¿no? Entonces lo que evitamos son los émbolos, los trombos formados y esas cosas para evitar los posibles infartos que puede haber, ¿no? Por falta de circulación sanguínea. Entonces, a eso se llama antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros que saber más o menos que por qué es un antiagregante plaquetario.
La compañera nos dijo, sí, bien, está bien, pero le faltó un poquitito porque él ya decía que era para evitar ¿cómo se llama? Que la arteria se obstruya. Sí, es verdad, es para evitar, pero no siempre la arteria se va a obstruir por ese hecho, nada más de obstruirse, ¿no? A no ser que haya una hemoglobinuria, ¿no? La hemoglobina demasiado cargada en el organismo, y eso va a provocar que haya una obstrucción a ese nivel, ¿no? Pero el antigrante paquetario es uno de los factores de los AINES, ¿ya? Y otra de los factores es la acción antiúrico-súrica. Entonces, el ácido úrico ya va a tener también un poco de, va a ser eliminado el úrico, ácido úrico, ¿no? El tiempo de vida de todo AINE, el tiempo de vida, hay un tiempo de vida corta, hay un tiempo de vida media, intermedia y una de larga, ¿no? La vida media corta, más o menos de 6 horas, tenemos ahí el ácido acetil salicílico, el diclofenaco, el etodolaco, el fenoprofeno, el ibuprofeno, indometacina, ketoprofen, ¿no? Esos son de vida media corta. Entonces, estos fármacos se pueden dar tranquilamente cada 3 veces por día, ¿no? 3 veces por día. La de vida media intermedia entre 6 y 10 horas es el diflunisal, el fenfufel y el carprofeno, ¿ya? El fembufen también es uno de los productos que hay en otros mercados, no vemos mucho en nuestros mercados aquí en el Perú, ¿no? ¿Ya? Y lo de larga duración, o sea, vida media larga, más de 10 horas, ahí tenemos al naproxeno, por ejemplo, el naproxeno, el piroxicam, el sulindaco y el fenilbutazona. Son los tiempos de vida media de los AINES, Bueno, vamos a ver 3 de las acciones que corresponden al organismo, ¿no? Vamos a tener una acción analgésica. Todo AINE va a tener una acción analgésica que va a aliviar el dolor tanto leve como moderado, ¿ya? Y que están generalmente asociados a la inflamación. La inflamación o una lesión de un tejido al disminuir las prostaglandinas, ¿no? Entonces, acá tenemos parte de los analgésicos son las prostaglandinas, que son parte del proceso fisiológico, son las prostaglandinas. Estas prostaglandinas que salen en el proceso inflamatorio van a sensibilizar los nociceptores, que vamos a verlo también, y esos van a provocar el dolor, ¿no? Esos nociceptores tenemos la bradiquinina o bradicimina, ¿ya? Entonces las prostaglandinas son las que van a provocar dolor, en buena cuenta. Prostaglandinas, hablar de prostaglandinas es hablar de dolor, ¿ya? Tiene una acción antipirética o antitérmica, ¿ya? La prostaglandina, cuando ya se libera, ¿no? Cuya liberación es estimulada por acción de los diferentes endógenos pirógenos, por ejemplo, las bacterias, ¿ya? Van a actuar como un mediador de la respuesta febril. Entonces hay un punto en el cerebro de la temperatura que es el que va a provocar, cuando ya hay procesos inflamatorios, entonces va a provocar una especie de alza térmica, ¿ya? Entonces, por diferentes pirógenos. Los pirógenos son estructuras que van a provocar el aumento de temperatura. Entonces, estos AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos, van a reducir la temperatura corporal del cuerpo, ¿no? Si se haya previamente aumentado por estos agentes ajenos a nuestro organismo, que son los pirógenos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la acción antipirética, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco. Acción antipirética. Acción analgésica. Ya tenemos una acción analgésica y una acción antipirética o antitérmica. ¿Ya? Luego tenemos la acción, ¿qué otra acción más tenemos? O sea, fundamentalmente vamos a tener el estímulo de la respuesta fisiopatológica que se va a provocar a nivel celular. Vamos a tener una acción antiinflamatoria.
La respuesta fisiopatológica fundamental de la defensa de nuestro organismo ante un ataque, ante una agresión producida por gran variedad de estímulos, pueden ser bacterianas, pueden ser parasitarias, pueden ser virales, ¿ya? Entonces, la respuesta fisiopatológica fundamental, ¿no? Ante estas agresiones producidas son por los estímulos de, por ejemplo, infecciones. Ahí hablamos bacterianas, virales, parasitarias, ¿no? Lesiones traumáticas externas generalmente, o lesiones traumáticas internas también, ¿no? O sea, un golpe y por fuera, pero por fuera no hay una disrupción, pero internamente hay una inflamación. Los procesos isquémicos, falta de circulación a nivel tisular, a nivel de tejido, y esa falta de circulación a nivel de tejido tisular va a provocar lesiones isquémicas, y estas lesiones isquémicas van a provocar dolor, ¿ya? Bueno, las interacciones de antígenos-anticuerpos, que son otros de los factores que son estimulados en la respuesta fisiopatológica. Pero para eso tenemos una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. Dentro de ellos, la antiinflamatoria, tenemos el naproxeno. Entonces, en el naproxeno tenemos tres: antiinflamatoria, analgésica y antitérmica o antipirética. El nimesulide también, el diclofenaco, el ketorolaco y la indometacina. Miren ustedes qué fármacos son los que son antiinflamatorios, qué fármacos son los que son antipiréticos y qué fármacos son analgésicos. Vamos a ver un poquitito el mecanismo ¿no? La acción principal de todos los AINES en la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, acá tenemos, ha habido un golpe, ha habido externamente ha habido una agresión. Entonces, los fosfolípidos de la membrana, acuérdense que toda membrana tiene su membrana, está constituido por fosfolípidos, fósforo y grasa, ¿no? Esos fosfolípidos de la membrana son estimulados, ¿ya? Y se va a formar el ácido araquidónico. El ácido a través de la fosfolipasa A2 se va a formar el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a tener la estructura del COX, COX-1 y COX-2. Ahora, ¿qué es COX? Vamos a ver la ciclooxigenasa, ¿ya? El AINE va a actuar sobre estos COX-1 y COX-2. Va a inhibirlos, estos COX-1 y COX-2. El celecoxib, que es un AINE también, el etirocoxib, que son últimos medicamentos, actúan sobre el COX-2. En cambio, por el COX-1 no. Y el ácido araquidónico a través de los fosfolípidos de la membrana va a provocar un dolor como COX-1 y COX-2, ¿ya? Y el COX-1 lo que tiene es que actúa también en el estómago, en el intestino y las plaquetas y los riñones, ¿ya? Entonces va a haber una inflamación a todo este nivel. COX-2 también va a ir contra lo que se refiere a la inflamación, el dolor, la fiebre, proliferación celular, los riñones y el sistema nervioso central. Por lo tanto, la acción principal de los AINES es la inhibición de esta constitutiva COX y COX-2, 1 y 2, la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, cuando hablamos de ASA, ciclooxigenasa, es una enzima que va a convertir este ácido araquidónico, ya va a ser convertido en endoperóxidos, ya, los cuales se transforman en prostaglandinas, las PG prostaglandinas, y acá, bueno, acá no están las PG ni las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿ya? A nivel de prostaglandina y tromboxanos son los inhibidores o sea, son mediadores de la inflamación. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas hace que, tanto prostaglandina como tromboxanos, hace que los AINES tengan su función en ese sentido, ¿no? Entonces, hacen su actividad terapéutica en ese sentido de las prostaglandinas, ¿ya? Miren ustedes acá para que tengan un poquito más claro. Los AINES
inhiben a la ciclooxigenasa, habíamos hablado, ¿no? Inhibición de la ciclooxigenasa, ¿ya? Hay los COX-1 que son no selectivos, entonces tienen una gran variedad dentro de nuestro organismo, ¿ya? Hay una gran variedad, en cambio hay otros que son los selectivos, que son la ciclooxigenasa tipo 2, que inhiben a los selectivos, inhiben a la COX-2. Entonces, estos AINES van a actuar de forma diferente a los opioides. Acuérdense, son no esteroideos. Los opioides son los esteroideos, ¿ya? En cambio, aquí los AINES no esteroideos tienen una forma diferente de trabajar que los opioides, ¿no? Entonces, en ocasiones se usan agregados para conseguir un efecto sinérgico, o sea, un efecto de suma, que se suma de los dos funciones analgésicas, dos funciones antiinflamatorias, van a inhibir el dolor y la inflamación periférico, ¿no? Tanto periférico como central. Bueno, esto ya sabemos la cinética del fármaco, de la cinética de los AINES, ¿no? Se puede utilizar vía oral o vía rectal, también hay las vías parenterales, pero la acción gastrointestinal del fármaco del AINE es rápidamente absorbida a nivel gastrointestinal, las concentraciones máximas van entre 2 a 4 horas, se une bastante a las proteínas plasmáticas también, ¿no? Para ir y seguir para todo el torrente sanguíneo. Miren ustedes aquí, se toma la medicina, hay una absorción, se distribuye a nivel con transportadores, ¿no? Con los transportadores, y se va a excretar también, ¿no? Se va al hígado también, en el hígado se metaboliza, y a nivel de riñón y a nivel gastrointestinal también se va a metabolizar. Acuérdense que la excreción del fármaco del AINE es más o menos un 70%. ¿Ya? Por el riñón se elimina el 70% y por las heces se van a eliminar de 20 a 30%. Bueno, aquí hay un grupo principal de farmacológico, los famosos salicilatos, el ácido acetilsalicílico, luego tenemos el diflunisal, el clonixilato, ¿no? La clonixina, los derivados pirazolónicos. Tenemos en estas las conocidas la nifenazona, la feprazona, el fenilbutasona, ¿no? Aquí en los salicilatos tenemos al clonixinato de lisina, que es lo más conocido dentro de ellos, y el ASA, el ácido acetilsalicílico. Los derivados del paraminodenol es el acetaminofén. Los derivados del ácido acético tenemos los famosos indometacina y sulindaco, y por último también la oxametacina. Los derivados carboxílicos tenemos el ketorolaco, los del ácido fenilacélico, los derivados del ácido fenilacélico tenemos el diclofenaco, aclofenaco, fenclofenaco. Los fenamatos, tenemos conocidos, es el igualito que acá, el clonixinato de lisina, ¿no? También como fenamatos. Los derivados de los enólicos, el piroxicam, el meloxicam, el tenoxicam. Los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, son del ácido propiónico. Y los aminonicotínicos, ¿no? La meglumina del flunixin. Este es un grupo principal, ¿no? Entonces tenemos derivados del ácido fenilacélico, fenamato, derivados de los enólicos, derivados del ácido propiónico, los derivados carboxílicos, del ácido acético, del derivado del paraminofenol, derivados de los salicilatos y las pirazonadas. Pero todos estos fármacos tienen en su estructura un poder que hace un poco de daño también, ¿no? Hay unos efectos adversos, sobre todo en la irritación indirecta o directa del tracto gastrointestinal, ¿no?
todos estos COX-1, sobre todo los COX-1, van a provocar esofagitis, van a provocar ulceraciones, van a provocar indigestiones, gastritis, diarrea. A nivel cardiovascular y renal van a disminuir bastante el flujo renal y el aumento de los niveles de la presión arterial, ¿no? Van a aumentar muchas veces directamente los niveles de la presión arterial. A nivel del sistema nervioso central va a haber en muchos casos irritabilidad como efecto adverso, cefaleas, mareos, somnolencia, fotosensibilidad, ¿no? A nivel de pleuropulmonar, a nivel de la pleura y los pulmones, va a haber incluso broncoespasmo, rinitis con secreción nasal y hialina profusa, urticaria, asma bronquial, edema laringio, hipotensión y choque. Figúrense ustedes, los AINES antiinflamatorios no esteroideos van a provocar asma bronquial. Por lo tanto, ¿por qué? Porque va a haber un broncoespasmo. Fíjense ustedes, si hay un broncoespasmo, ¿ustedes creen que se puede dar este medicamento, estos AINES, en pacientes que tengan un proceso asmático bronquial activo? Si el bronquio está con broncoespasmo, ¿no? Si el bronquio está que no puede respirar porque hay un proceso alérgico o un proceso por broncoespasmo, si nosotros le damos estos medicamentos, estos AINES al paciente, vamos a agravar su cuadro, vamos a agravar su cuadro clínico de asma bronquial. Por lo tanto, el broncoespasmo va a ser mayor, va a tener mayor repercusión y por lo tanto el paciente puede hasta morir, ¿no? A nivel de los efectos adversos hepáticos, la insuficiencia hepática aguda, acuérdense ustedes que es un órgano de primer paso, ¿no? En donde van los medicamentos y van ahí a producirse una especie de metabolismo, en donde si son lipídicos van a ser hidrofílicos, ¿no? Y eso va para poder eliminarlo a través de los riñones, ¿ya? Los efectos hematológicos, también va a haber discrasias sanguíneas, ¿no? Va a haber una disminución de esta agregación plaquetaria y muchas veces va a haber efectos muy tóxicos o efectos adversos muy pronunciados, provocando así una antiagregación plaquetaria muy, tampoco no deseable, ¿no? No deseable. El uso clínico de los analgésicos no esteroideos, ¿no? En lugar de acción, generalmente, los AINES van a ser de preferencia periféricas, el uso de acción. En cambio, los opiáceos son preferentemente centrales. La eficacia analgésica, en donde nosotros vemos una escalera analgésica, también va a tener estos efectos, ¿ya? La eficacia analgésica el AINE es para moderada intensidad. En cambio, los opiáceos son de intensidad mayor. En cuanto a los usos clínicos, va a haber dolor de cabeza, mialgia, artralgia, dolores moderados en general, en lo que nosotros utilizamos estos AINES. En la cefalea, en la mialgia, en la artralgia, los dolores moderados en general. En cambio, los opiáceos vamos a ver en los dolores viscerales o los dolores intensos, poco reconocidos en nuestro quehacer, ¿no? En nuestro quehacer clínico normal. Otras acciones antiinflamatorias, antitérmicas, antiagregante plaquetaria, que ya sabemos eso. En cambio, los opiáceos van a ser narcosis, sueño, independencia y tolerancia. Ahora, ese ya es el proceso inflamatorio, ¿no? El proceso inflamatorio es una cascada en donde todos los productos de nuestra defensa van a ir hacia el lugar del golpe, su lugar de la herida. Entonces van a provocar una especie de una sobreagregación de todos los factores, tanto coagulantes, antiinflamatorios, proinflamatorios, ¿ya? En cambio, en una experiencia sensorial y emocional desagradable, que generalmente hay por una lesión de tejido real
o potencial, entonces tenemos que, a eso se llama dolor, ¿no? Ustedes aquí en esta imagen, ustedes están viendo a nivel periférico y a nivel central, a nivel encefálico. A nivel periférico hay nosotros lo que llamamos los proprioceptores, ¿no? Los receptores periféricos. Estos receptores periféricos van a captar el dolor, ¿ya? El dolor, y lo van a mandar a través de las vías de comunicación, van a mandarlo, acuérdense ustedes, por la parte posterior, ¿no? Por la parte posterior van a subirlo hasta el nivel encefálico. Luego del nivel encefálico lo procesa ese dolor, inmediatamente da su respuesta, ¿no? A través, entonces tenemos 3 niveles aquí del dolor. Nivel periférico, nivel medular en la médula y nivel encefálico. Son los 3. ¿Cómo percibimos el dolor? La percepción del dolor. Entonces tenemos un golpe a este nivel, ¿no? Una agresión, una lesión a nivel externo, ¿ya? Y va a caminar a través de la asta posterior de la médula, que se llama modulación, y esta va a ocurrir que a través del tracto espinotalámico lateral de esta médula va a llegar, miren ustedes, a la región del dolor, ¿ya? A la región del dolor. Esta región del dolor es percibido por el cerebro e inmediatamente regresa para darle una respuesta ante esta agresión, ¿no? ¿Ya? Ante esta agresión. ¿Cómo clasificamos los dolores? El dolor, según su duración, lo que duran, pueden ser agudos, menos de 3 semanas, o crónicos, más de 3 semanas. Ya, según su patología, puede ser un dolor neurótico, un dolor nocioceptivo, un dolor psicógeno. Según su localización, puede ser somática o visceral. Visceral, estamos hablando de vísceras, somático del cuerpo, de la parte externa, músculos, tejidos. Según el curso es continuo o de poco a poco, ¿ya? Eruptivo. Según la intensidad, es leve, moderada, severa. Según el pronóstico de control del dolor, ¿cuáles son los pronósticos de control del dolor? Hay un dolor difícil, complejo, que no responde a las estrategias analgésicas habituales, ¿ya? Según factores farmacológicos, si nosotros hablamos de la fisiopatología del dolor, esta experiencia dolorosa, esta experiencia amarga, esta experiencia ya nosotros llamamos ya molesta, ¿no? Depende de la interacción entre el sistema nervioso y el ambiente. El procesamiento de los estímulos nocivos o estímulos externos o internos, y la percepción resultante del dolor implica los sistemas nerviosos tanto periférico y central, ¿ya? Entonces, dentro de la fisiopatología del dolor estamos los 3 que habíamos hablado, ¿no? Periférico, central y en intermedio medular, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas del dolor? Puede ser trauma, cirugía, dolor postoperatorio, ¿no? Procedimientos médicos, enfermedades agudas, enfermedades crónicas, ¿no? Tipo cáncer, trauma, cirugía, radioterapia, quimioterapia y tumores. Esas son las causas del dolor. Puede ser el cáncer, puede ser un trauma, puede ser que haya sido el paciente operado, ¿no? Puede ser que el paciente le hayan hecho una resección tumoral y con radioterapia o con quimioterapia, y por expansión del tejido, que serían los famosos tumores oneoplásicos, ¿no? Oneoplasias. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del dolor? El dolor siempre va, como es una sintomatología desagradable, siempre va a provocar ansiedad,
muchas veces provoca el llanto de las personas, ¿no? Este dolor desagradable, tipo punzada, fulgurante, dolor tipo opresiva, ¿no? Tipo quemazón, tipo como le decimos, punzadas también, ¿no? Entonces, todos estos hacen que el paciente pueda llegar al llanto, puede estar gritando de dolor el paciente, puede quejarse, puede tener, el temor también les hace tener cierta, manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Datos objetivos y subjetivos. Todas esas cosas son lo que son las manifestaciones clínicas del dolor, ¿no? ¿Qué diagnóstico tenemos a través de la historia clínica? La exploración física se puede complementar por dos instrumentos, que es la electromiografía y la resonancia magnética. La electromiografía los neurólogos van a clasificar el dolor según ¿cómo se llama? La lesión o según la manifestación que haya dentro de la estructura que se quiere, en este caso, ver si hay o no hay dolor, ¿no? De las fibras neuróticas, fibras nerviosas, ¿no? Entonces, a eso se llama electromiografía, ¿ya? Otro es la resonancia magnética también. Bueno, hasta acá lo que es los AINES, y ahorita vamos a ver lo que nosotros estamos hablando de una escalera analgésica, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre el aspecto de los opiáceos, el aspecto de los opiáceos. Los opiáceos son medicamentos que van a activar o que van a imitar la actividad de unas estructuras hormonales que nosotros tenemos, que están a nivel de la hipófisis, que son las endorfinas, ¿no? Estas endorfinas producen en el cuerpo, provocando una sensación de satisfacción, una satisfacción de felicidad, ¿no? Y ello nos va a ayudar a soportar el dolor. Acuérdense ustedes del umbral del dolor, ¿no? Quiero que ustedes me digan que el umbral del dolor normal, el umbral del dolor alto y el umbral del dolor bajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de umbral del dolor, estamos hablando, cuando hablamos del umbral del dolor, estamos hablando de la capacidad de la persona para poder soportar el dolor. Unos no soportan mucho el dolor, ¿no? Por ejemplo, las personas de sexo masculino no soportan mucho el dolor. Por lo tanto, el umbral del dolor de ellos va a ser bajo. Aquí es el umbral del dolor. ¿Ya? Es un umbral del dolor bajo. En cambio, hay otros que sí soportan más. ¿Ya? Es un umbral del dolor normal. Pero hay otras, por ejemplo, nuestras madres, ¿no? Nuestras madres que soportaban de todo, el umbral de dolor es alta. ¿Cómo lo identificamos esto? Si hay una persona que van a poner inyectable y hasta se desmaya porque le han puesto inyectable, el umbral de dolor es bajito. ¿Ya? Su umbral de dolor es muy bajo, tan bajo que le duele, hasta lo más mínimo le duele. En cambio, otra persona que soporta, incluso hasta que le saquen los dedos, le macheten los dedos, le saquen los dedos así, entonces ese umbral de dolor de esa persona es un umbral de dolor alto. Lo normal es acá, que todo el mundo tengamos un dolor no moderado, ¿no? Pero hay unos que son bajitos, el umbral del dolor bajo y el umbral del dolor alto. ¿Ve? Entonces, en la hipófisis botan una endorfina, que esas endorfinas son sustancias que producen en nuestro cuerpo una sensación de satisfacción y felicidad, ¿ya? Y esos opiáceos, esas drogas opiáceas,
que viene del término de opio, ¿ya? Van a hacer que estas actividades sean imitadas a las endorfinas, que son las que nos provocan una sensación de satisfacción, y estas son las que van a cubrir en sí, van a cubrir ese dolor, ¿no? Van a cubrir ese dolor, ¿ya? ¿Y cómo se dice que hay una analgesia opiácea? Analgesia opiácea. Bueno, el dolor agudo crónico se define como una experiencia sensorial que habíamos dicho y emocional bastante desagradable, ¿ya? Que se asocia a una lesión tisular real o una lesión potencial, ¿no? Que podamos tener alguna lesión potencial. Nosotros al percibir el dolor, vamos a percibirlo en tres etapas. Una activación de los nociceptores que están en los receptores de la piel, la transmisión de esta información, o sea, desde la parte periférica, vamos a transmitir la información del dolor a través de las médulas posteriores, de las astas posteriores medular, y esta información va a ir a los centros superiores en donde va a ser procesada y va a dar su actividad, va a hacer su actividad de retiro, su actividad de grito, su actividad ¿cómo se llama? De escapar esto que está provocando ese dolor, ¿no? De ese agente que está provocando ese dolor. Para esto están los medicamentos opiáceos, que van, cuando ya es un dolor muy severo, ¿no? Van a imitar entonces a la endorfina, que son sustancias que van a controlar al que produce el dolor, ¿no? Tenemos receptores del opio, o sea, de los medicamentos opioides. Hay un receptor que se llama mu, un receptor delta y un receptor kappa, ¿no? Ya en estos receptores se encuentran a nivel cerebral. Estos receptores, si nosotros hablamos, por ejemplo, de sus funciones del receptor mu, por ejemplo, hablamos de analgesia supraespinal, sedación, depresión respiratoria, enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, efecto antidiurético, bradicardia, euforia. Esas son las funciones de estos receptores, ¿no? Captan eso y hacen estas actividades de analgesia, sedación, depresión. La delta también tiene produce analgesia a nivel espinal, a nivel supraespinal, provoca muchas veces depresión respiratoria, analgesia inducida por estrés e hipotensión. Y la kappa, que es otro receptor, igualito, analgesia espinal, supraespinal, en respuesta a los estímulos mecánicos y viscerales, y va a disminuir los reflejos visceromotores. Va a favorecer bastante la función del kappa en la diuresis. Entonces, los receptores mu, delta y kappa tienen bastante afinidad, uno por las endorfinas, otras por las encefalinas y otras por las dinorfinas. Miren ustedes, ¿no? Hay afinidad por estos opioides, endorfinas, encefalinas y las dinorfinas. Esto para que vean que ustedes en el cerebro hay receptores del opio, que van a provocar analgesia y van a provocar una depresión respiratoria cuando es mucha, ¿no? Van a provocar que se lentezca el corazón, o que baje la presión, ¿no? O que va a favorecer la diuresis. Esos son los receptores de los opios. Estábamos hablando de lo que se refería a la escalera analgésica. Les he preparado un cuadrito, dos cuadros casi parecidos, para que ustedes me entiendan lo que se refiere a la escalera analgésica. O sea, no todo paciente, como igualito en los antibióticos, no todo paciente que venga con una pequeña infección urinaria, por ejemplo, ya tenemos que darle ceftriaxona o tenemos que darle un antibiótico muy fuerte, ¿no? Es como que a un Volkswagen que trabaja con
con una gasolina de 80, le queramos meter 97, ¿no? Atoramos al pobre carrito, ¿no? Es igualito, o a una mosca queremos matarlo con una bala, ¿no? Entonces, las escaleras analgésicas vienen así. ¿Qué medicamento podemos dar en un dolor leve, a un dolor moderado y en un dolor severo, ¿no? Los analgésicos no opioides son generalmente para los dolores leves. Todo lo que son AINES, el metamizol, el paracetamol y otros, ¿ya? En los dolores débiles, en los opioides débiles, en los dolores moderados, ¿no? Por ejemplo, el codeína, el tramadol y otros. En los opioides, en los dolores severos ya, ahí sí tenemos que dar ya opioides potentes, fuertes, donde hay un dolor grave, por ejemplo, la morfina, la metadona, la buprenorfina, ¿no? Todo eso son para los dolores severos. Entonces, para un pequeño dolor no le voy a dar morfina, ¿no? La morfina al paciente lo hace ver estrellas y le gusta tanto ver estrellas que hasta por un dolor de piel ya va a querer morfina, ¿no? Alguna codeína. Entonces, en lo que se refiere, habíamos hablado de la escalera analgésica, entonces cuando nosotros tenemos un paciente con dolor, existen dos tipos de medidas que el paciente puede aplicar, son para estos dolores, las medidas físicas y las medidas farmacológicas. Si agarramos la escala analgésica, entonces habíamos hablado del dolor leve a este nivel, que es el dolor leve para medicamentos no opioides, ¿no? Estos analgésicos tienen un límite en el alivio del dolor, es decir, que aunque se aumente la dosis, no aumenta el alivio del dolor, siempre va a estar en un límite, ¿ya? No va no va a calmar más el dolor de lo que ya hay, ¿no? En los AINES, entonces, analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo, está, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco y otros como el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón, acá, tenemos los opioides débiles, ¿no? A ellos los opioides débiles son para el dolor moderado. Aquí se mantienen los AINES, o sea, con una medida preventiva, los AINES, y también se pueden dar todo lo que se refiere a los opioides, ¿no? Y estos van a actuar a nivel del sistema nervioso central y los no opioides en el sistema nervioso periférico. Entonces ya tenemos dos modalidades de uso, para nivel central y a nivel periférico. Entonces tenemos los famosos AINES, y los famosos opioides, pero de leve intensidad. Por ejemplo, el tramadol, la codeína, ¿no? Son opioides débiles con su paracetamol o con su diclofenaco o con su metamizol, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tramadol puede venir con paracetamol, ¿no? Para que haya sinergismo. En el tercer escalón ya habíamos hablado del dolor grave. Entonces aquí se utiliza ya la morfina, el fentanilo, que son opioides fuertes, manteniendo siempre los AINES, ¿no? Se utiliza tanto la morfina como los AINES. La administración de fármacos a través de la vía espinal, entonces estos medicamentos van a alterar la percepción del dolor y consiguen engañar a los receptores del dolor hasta que haya una desinflamación buena, ¿no? El opioide de uso espinal, por ejemplo, tenemos la morfina y el fentanilo, y el anestésico local es la bupivacaína. Otros medicamentos tenemos la ketamicina, la haloperidol, imidazolam y neostigmina. Les cuento que el midazolam lo utilizamos nosotros para adormecer a un niño, ¿no? Cuando el niño va a querer sacarse la muelita, curarse la muela, ustedes saben que los niños así nomás no permiten que les toquen, ¿no? Por miedo, ¿no? Por
miedo, sobre todo, no conocen las cosas que hay externamente y por lo tanto el niño llora, se pone esto. Entonces para eso lo que hacemos es, le calmamos el dolor y le calmamos la ansiedad que tiene a través del midazolam. Acá, mirando de otro punto de vista, el primer, el segundo y el tercer escalón, ¿no? La posibilidad de ser coadyuvantes en cualquier escalón, según la situación clínica y causa específica del dolor, está dado, ¿no? En el primer escalón, generalmente se da los AINES, el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón tenemos la codeína, la hidrocodeína y el tramadol, que pueden asociarse a los fármacos del primer escalón, a este fármaco, ya en determinadas situaciones. Y en cambio, los opioides potentes como la morfina, el fentanilo, el oxicodona, el metadona y el buprenorfina pueden asociarse a los fármacos del primer escalón acá, con los analgésicos, en determinadas situaciones. Entonces, si agarramos nosotros y nos dicen opioides y opiáceos, ¿yo cómo diferencia en estos dos términos, opioides y opiáceos? Parecen dos términos que se utilizan sin distinción, pero son diferentes, ¿no? Los opiáceos son derivados de la morfina, opiáceos, derivados de la morfina, que a su vez proviene del opio, es decir, tienen origen naturales porque proceden de las cápsulas de la planta adormidera, que es del opio, la amapola, ¿no? En cambio, los opioides, esos son los opiáceos, ¿eh? Opiáceos. En cambio, los opioides son fabricados de forma sintética, o sea, los opioides, fármacos opioides, ya es en el laboratorio. En cambio, los opiáceos son derivados de una misma planta, de una planta, ¿no? De origen natural. ¿Ya? Pero no tiene nada que ver con la morfina, ¿no? Cuando hay los opioides, son fabricados de forma sintética en un laboratorio. No tiene nada que ver con la morfina, pero provocan efectos similares. ¿Cuáles son los tipos más usados de opioides? Miren, la metadona, oxicodona, hidrocodona, hidromorfona y el fentanilo. En cambio, los opiáceos, ojo, opiáceos, ya habíamos dicho acá, los opiáceos están acá, ¿no? Los opiáceos son derivados de la morfina, de su vez provienen del opio, es decir, tienen de origen natural. En cambio, los otros no, son en un laboratorio, no tienen nada que ver con la morfina, pero provocan efectos similares. Entonces, los opiáceos, que serían estos, y los opioides, que serían la metadona, oxicodona, hidrocodona, ¿no? Morfina, el otro en los opiáceos, morfina, codeína, heroína y opio también, ¿no? Esos son los famosos opiáceos naturales. Entonces, miren ustedes, si yo hablo y converso con una persona y me dice que tiene problemas de tipo doloroso, por ejemplo, yo tenía una paciente ahí en el hospital de Yanaguara, una paciente en la que, según ella, en una intervención quirúrgica que le hicieron abrir mucho la boca tanto que le malograron todo el sistema de aquí que abre y cierra la boca, ¿no? Ya no podía abrir ni cerrar la boca porque ahí hay un ganglio, es un ganglio del Gasser, ¿no? Lo que nosotros le llamamos de la quinta, del quinto par craneal trigémino. Entonces, según ella, le malograron esa zona del trigémino que está delantito de la oreja, del pabellón de la oreja, delantito, por la parte interna. Entonces, según ella, le malograron y comenzaron a darle un derivado de la morfina. ¿Ya? Y este derivado de la morfina, la pacientita la toleraba tan bien que ella ya, cualquier cosita, quería que le pongan morfina. Quería que le pongan morfina. En este caso, no era morfina, sino un derivado, un opioide, ¿no?
de la morfina. Entonces, le gustaba tanto a la señora que cualquier cosito, cualquier dolorcito que ella tenía, iba al hospital a que se lo pusieran. Ya no tenía ni venas por donde, porque ella utilizaba ese analgésico opioide, lo utilizaba a nivel endovenoso, ¿ya? Entonces, como utilizaba a nivel endovenoso, la señora le estaban poniendo, ya estaba ya, como quien dice, volando, ¿no? Porque la droga, porque era una droga, ¿ya? Y cada vez que ella sentía un poquito de dolor, ya iba como que le estaba doliendo muy fuerte todo, ya porque ya se había acostumbrado. Y llegó en que le ponían una vez, dos veces, hasta tres veces al día. Pero esta señora ya exageraba mucho, porque ella quería seguir usando esa droga, ¿no? Ya le gustaba, ella ya estaba, en buena cuenta era una drogadicta, ¿no? En buena cuenta ya era una drogadicta. Y así, siempre utilizaban, porque estos tienen unos efectos tiene un efecto de rebote también, ¿no? Así como te calma el dolor, te lo puede despertar después, ¿no? Ya tiene un efecto de rebote también y un efecto de dependencia. La dependencia ya no es solamente una dependencia física, sino que también es una dependencia ya psicógena, ¿no? Psicofísica. Entonces, la paciente esta ya no podía vivir sin esa droga y necesitaba urgentemente, ¿no? Ahorita no sé si la señora seguirá viva o no viva, pero era joven, ¿no? Y así como era joven, entonces ella tenía esos problemas. Al final, ¿en qué habrá acabado su vida, no? Porque ya ella no podía utilizar ya. Utilizaba el derivado de la morfina, pero me acuerdo que ella ya quería más potencia y comenzó a utilizar morfina y la morfina, le hizo mal. Le hizo mal, hizo vomitar y todas esas cosas, ya no quiso ella. Ya no quería morfina, ella quería el derivado de la morfina, ¿no? El derivado de la morfina. Al final, no sé, la verdad que ha sido de la vida de la señora, pero no, un mal pronóstico para ella, ¿no? Y no, realmente no va a tener un buen fin ese. Y el que la secundaba muchísimo era su esposo, ¿no? El esposo la secundaba bastante. Por el esposo que le pusieran todos los días y a cada rato, ¿no? Y el esposo iba y reclamaba también, ¿no? Chicos, hasta acá es la clase y yo lo que quiero saber es que si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No hay ninguna pregunta, ¿no? Ahí recién Dora Choquecota está recién ingresando. Ya cuando hemos terminado ya las clases. Ya, chicos, no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces, está ¿cómo se llama? En la plataforma está la tarea que tienen que cumplir, ¿ya? Está la tarea que tienen que cumplir. Entonces, espero que para la siguiente clase nos volvamos a ver. Yo a través del WhatsApp les voy a mandar un cuestionario para que me lo llenen, ya, más o menos unas 10 preguntas. Estén atentos para que me lo envíen inmediatamente, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos seguimos viendo hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Chao, chicas, chao, chao, nos vemos. Chao.